Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la cara medial del hemisferio cerebral. En esta cara vamos a encontrar múltiples estructuras y de suma importancia que no encontramos obviamente en la cara lateral que nos vimos hace unos instantes. Aquí podemos ver un esquema del cerebro a nivel de la cara medial, donde la estructura más resaltante que podemos visualizar aquí es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso a su vez tiene las diferentes partes, de anterior a posterior, es decir, que mira hacia el lóbulo frontal y que mira hacia el lóbulo occipital. La parte más anterior del cuerpo calloso se denomina pico del cuerpo calloso, seguido a su vez por otra parte que se llama la rodilla del cuerpo calloso, siguiendo por la parte central que es el tronco del cuerpo calloso, y dirigiéndonos en un sentido más posterior tenemos el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces, es importante recordar el cuerpo calloso porque es un ejemplo característico de un tipo de fibra nerviosa que son las fibras comisurales, que se van a caracterizar por unir hemisferio con hemisferio. Y la principal es el cuerpo calloso. Está también relacionada con el sistema límbico. Y otras estructuras que podemos ver aquí es, por ejemplo, este surco que está acá, que se encuentra por encima del cuerpo calloso, que también se llama la cisura del cíngulo o la cisura calloso marginal. Esta cisura calloso marginal nosotros podemos observar aquí que se divide a nivel posterior, o sea, muy cerca del lóbulo occipital, pero para ser exactos, entre el límite del lóbulo parietal con el occipital, se divide en un surco ascendente llamado el surco marginal. Ese surco marginal se encuentra relacionado mucho con la cisura de Rolando, cisura de Silvio. Y a su vez observamos también un surco dirigiéndose a la parte anterior, es decir, a la parte frontal, que se llama el surco paracentral. Entonces, podemos ver aquí nosotros que hay un espacio, que lo vamos a determinar más adelante. Entonces, seguimos. Aparte de la cisura del cíngulo calloso marginal, podemos observar acá una gran cisura que se llama la cisura calcarina. La cisura calcarina, nunca debemos olvidarnos, es la que va a estar íntimamente relacionada con el lóbulo occipital. Y a su vez tenemos un área que se delimitada por la cisura calcarina y por esa otra cisura que se llama la cisura parieto-occipital interna. Entonces, dijimos hace un segundo de que había un área delimitada entre el surco marginal y el surco paracentral. Esa área se denomina el lobulillo paracentral. Entonces, el lobulillo paracentral lo ubicamos en la cara medial del hemisferio cerebral. Asimismo, a su vez, tenemos muy cerca al cuerpo calloso una estructura muy delgadísima que se denomina la estría medular talámica. Luego, cercana al cuerpo calloso y también a la estría, encontramos una estructura llamada el trígono cerebral o el fornix. El trígono cerebral o el fornix es otro ejemplo clásico de una fibra de tipo comisural. Ahora, podemos observar aquí lo siguiente. Entre el trígono fornix inferior a este encontramos el agujero de Monro. El agujero de Monro es aquel agujero que nos va a comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Ahora, superior al cuerpo calloso encontramos una circunvolución que está delimitada abajo por el cuerpo calloso y arriba por la cisura del cíngulo. Esa circunvolución tiene como nombre circunvolución del cíngulo. A su vez, toda esa circunvolución del cíngulo que se encuentra en la parte superior del cuerpo calloso, también tenemos otra que se encuentra por debajo del cuerpo calloso. Para ser más exactos, por debajo del pico del cuerpo calloso. Esa circunvolución se denomina circunvolución subcallosa o también denominada anaceptal. Luego tenemos cerca de la circunvolución subcallosa y por ende también muy relacionada con el pico del cuerpo calloso, la comisura anterior. Esa es en la parte anterior, o sea, la comisura anterior se ubica a nivel del pico del cuerpo calloso. En cambio, si nosotros nos vamos al esplenio, encontramos también otra comisura, que se llama la comisura posterior y también se puede visualizar a ese nivel parte de la comisura avenular. Nosotros podemos observar acá que hay un espacio entre, el, entre la rodilla del cuerpo calloso y el trígono fornix. Ese espacio que está delimitado ahí está ocupado por un pedazo de tejido nervioso o una banda de tela muy delgada que se denomina el septum pellucidum, que es el ubicado a ese nivel. Ahora,
Dijimos hace unos momentos de que había un área delimitada entre la cisura parieto-occipital interna en dirección posterior y el surco marginal en dirección anterior. Esa área recibe el nombre del área de la precuña. Luego tenemos a su vez el área delimitada entre la cisura parieto-occipital interna y a su vez la cisura calcarina, se denomina como cuña. Y por debajo de la cisura calcarina tenemos a la circunvolución lingual. Ahora, tenemos que ver ahora a nivel inferior, por decirlo así, en la comisura anterior, encontramos una estructura llamada el quiasma óptico. El quiasma óptico, recordamos, se forma por la unión de los nervios ópticos y se encuentra siempre por arriba de la silla turca. Entonces, si se encuentra por arriba de la silla turca, recordamos que a dicho nivel se encuentra una glándula llamada la glándula hipófisis. Entonces, aquí podemos ver la glándula hipófisis, que se encuentra íntimamente relacionada con el quiasma óptico. Asimismo, en el lóbulo temporal, o en su cara medial, encontramos un surco llamado el surco rinal. El surco rinal limita por arriba la circunvolución parahipocampal, el uncus del hipocampo y nada más. Entonces, hasta ahí hemos visto las principales estructuras que se encuentran a ese nivel. Ahora vamos a ver las áreas corticales ubicadas en la cara medial. Acá tenemos el área 4 de Brodmann, que podemos ubicarla bien, está a nivel de la circunvolución en la cara lateral, en la circunvolución perrolándica, pero en la cara medial se ubica en donde, en el lobulillo paracentral. Luego a su vez tenemos el área 6 de Brodmann, el área 8, el área 9, el área 10 de Brodmann, el área 11 de Brodmann también, lo hemos delimitado de esa manera, y el área 12. Hasta ahí no hay ningún problema con las áreas porque pertenecen al lóbulo frontal, pero hay una pequeña particularidad. Mientras que en la cara lateral observábamos las mismas áreas, pero con excepción del área 12, en la cara medial encontramos o solo visualizamos el área 12 y también las demás. Esa es la excepción. Mientras que en la cara lateral no se visualiza el área 11, en la cara medial sí se visualiza el área 12. A su vez tenemos la circunvolución del cuerpo calloso. Y en la parte más superior de esa circunvolución tenemos el área 24, el área 31 que se encuentra muy cerca al lobulillo paracentral, y el área 33 que se encuentra íntimamente relacionado con la rodilla del cuerpo calloso, y el área 23 con el esplenio. Pero observamos que esas cuatro áreas se encuentran en la circunvolución del cíngulo. Ahora, el área 25 que está señalada ahí de color morado se ubica principalmente en la circunvolución subcallosa. El área 25 también es denominada el área septal. A su vez tenemos que entre el área 12 de Brodmann y la circunvolución del cíngulo, muy cerca a la circunvolución subcallosa, pero como quien tomando dirección al lóbulo frontal, podemos ver el área 32 de Brodmann. El área 32 de Brodmann se encuentra por debajo del área 9 y por debajo del área 8 y muy cerca a la circunvolución del cíngulo. Ahora vamos a nivel en la parte posterior. Inferior al rodete o esplenio tenemos el área 26 de Brodmann. A su vez tenemos a este nivel el uncus del hipocampo, que tiene como área de Brodmann el área 34, el polo temporal como área 38, y por debajo del área 34 tenemos el área 28 de Brodmann o olfatoria secundaria. Podemos observar también que por debajo del área 26 de Brodmann y muy cerca a la 27 encontramos el área 29 y al costado de la misma el área 30 de Brodmann. En el polo temporal encontramos el área 38, como ya lo mencionamos, y a nivel y por debajo del surco renal encontramos el área 36 de Brodmann. Entonces, repetimos de nuevo, el área 36 de Brodmann se ubica por encima del surco renal en la denominada circunvolución parahipocampal, y por debajo del surco renal encontramos el área 20 de Brodmann. Entonces, el área 36 está por arriba del surco renal y el área 20 por abajo del surco renal. Ahora, asimismo también que inmediatamente después del área 20, como quien tomando dirección al lóbulo occipital, encontramos el área 37 de Brodmann en la denominada circunvolución lingual. Luego nos dirigimos al lobulillo paracentral
Y aquí tenemos el área 2 de Brodmann y las demás. Entonces, lo que tenemos que señalar aquí es lo siguiente. Acá están las áreas del lóbulo parietal, las áreas primarias de la sensibilidad. Luego tenemos las áreas secundarias o asociativas, el área 5 y el área 7 de Brodmann. Y podemos observar aquí lo siguiente. El área 5 y el área 7 de Brodmann, proyectadas en la cara medial del cerebro, se ubican en la circunvolución, en la precuña. En cambio, estas áreas que están de color medio naranja son las áreas 19 de Brodmann. Asimismo, también encontramos las áreas 18 y 17 de Brodmann, respectivamente. Entonces, las áreas visuales, como ustedes pueden observar aquí, se ubican principal en ¿dónde? En la cuña. En cambio, el área 19 se ubica en ¿dónde? En la circunvolución lingual. Entonces, esas son las áreas ubicadas a nivel de la cara medial del cerebro y podemos ubicar aquí algunas de sus funciones. Por ejemplo, el área 23, 24, 26 y 27 son áreas de asociación límbica, es decir, participan en las emociones y ligados al sistema límbico. El área 34 está por el lupus del hipocampo, el área 25 está en la circunvolución subcallosa, denominada también área septal, el área 29, 30, 31, 32 y 33, que está ligada a las emociones, el área 38 de Brodmann, que es la olfatoria primaria, que se ubica en el polo temporal, el área 37 de Brodmann, que tiene como funciones la lectura, el habla, la percepción y está relacionado con la visión, eso refiere a algunos textos, principalmente de Carpenter. El área 28 es el área olfatoria secundaria o también conocido como área entorrinal. A su vez tenemos que en algunos textos mencionan que el área singular, o sea el área 24 de Brodmann, está relacionado con el dolor, pero nunca debemos olvidar que dicha área está relacionada con el sistema límbico mediante el circuito de papel.